Tío, por las dudas. Bueno, hola, buenos días. Para. Ah, ¿Qué tal? Me acabo de decir. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, hola, buenos días. Vamos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos a que se sumen los demás. ¿Pudiste?
Hola, buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Una Sí, se seña, escucha bien. pulgar para arriba, bueno. Sí, se Buenísimo. escucha bien. Buen día. Buenísimo, muchas gracias. A medida que vayamos avanzando, le vamos a pedir, por favor, si pueden escribir en el chat el nombre y la empresa o la organización en la cual trabajan o en la cual representan, porfa. Así los vamos conociendo. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar presente en este encuentro organizado desde la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente. Me presento, mi nombre es Carla Ortega. Estoy liderando actualmente la Coordinación de Sostenibilidad y en el día de hoy me acompañan Celina Troncoso y Carolina Guillén, que son parte del equipo de la coordinación, con las que vamos a estar compartiendo este encuentro. También contamos con la presencia de Fernando Cuenca, un consultor especializado en eficiencia energética y emisiones de gases de efecto invernadero, que es quien nos va a estar comentando en detalle cómo llenar el template. Y bueno, ustedes se podrán sacar todas las dudas que quieran a lo largo de las jornadas. Antes de avanzar, bueno, recordarles eso, muchas gracias por estar poniendo el nombre en el chat, así vamos conociendo algunos nombres y los dejo en manos de las chicas que van a continuar con el encuentro. Bueno, buenos días, gracias por estar presentes. Un poco contarles que la coordinación es un nuevo espacio dentro del Ministerio de Energía y Ambiente
que viene a absorber las tareas y líneas de acción que venía realizando la Dirección de Transición Energética, y por eso estamos ahora acá para conocerlos a ustedes y tomar esta línea, que es la que a la que ustedes les compete, que tiene que ver con el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos trabajando en conjunto con ustedes para mejorarlo, para obtener los datos, y a partir de esto, en conjunto, poder tomar mejores decisiones. Y contarles que puntualmente la tarea de hoy es conocer cómo se hace la carga del template, que es lo que ustedes van a anexar para cumplir con el decreto 758, que es con el que estamos trabajando para garantizar este dato. Para que se queden tranquilos, de todas maneras, este encuentro va a ser grabado y después en la página de la coordinación van a poder encontrar el link para volver a ver la grabación de Fernando Cuenca en caso de que sea necesario. Bueno, buenos días. Me gustaría agregar que si bien la normativa provincial establece obligatoriedad del reporte para las grandes industrias, desde la coordinación estamos trabajando para avanzar y contemplar e incluir a las pymes, organizaciones e instituciones que se sumen a dicho reporte. Por esto es importante que quien se quiera sumar de forma facultativa y presentar el reporte de emisiones lo haga para así poder generando el hábito. Bueno, antes de proceder con Fernando Cuenca, me gustaría presentarles un poco lo que es la página de la coordinación, donde van a poder encontrar toda la información importante para completar el template. Bueno, ahí estamos viendo. Si ustedes van a la página de lo que sería Gobierno de Mendoza y bajan, van a encontrarse con la parte de ambiente. Una vez que se encuentren en energía y ambiente, pueden bajar a lo que sería coordinación de sostenibilidad, que anteriormente era la Dirección de Transición Energética, que está dentro de la Subsecretaría de Energía y Minería. Y hoy en día hemos nosotros tomado todos los proyectos que se estaban realizando en la Dirección de Transición Energética. Una vez que nos encontramos en la coordinación de transición energética, van a poder encontrar quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, nuestra misión y nuestra visión. Y más abajo van a encontrar en emisiones de gases de efecto invernadero todo lo importante para el llenado del template. Inicialmente vamos a tener el manual de carga de reporte de gases de efecto invernadero, que van a poder encontrar acá todo lo que serían el alcance del inventario, es decir, los niveles, alcance 1, emisiones directas, alcance 2, que está relacionado con los de energía, y alcance 3. En reporte, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero, el alcance 1 y el alcance 2 es obligatorio y el alcance 3 es facultativo. Después, bueno, van a tener algunos, cómo es la metodología de las mediciones, algunos métodos de cuantificación y las calidades, que están relacionados con lo que serían los factores de emisión, si son a nivel internacional, si son factores de emisión más locales, divididos por procesos, subprocesos, la completitud, si es mínimo de emisión, es decir, menor a 10.000 toneladas de dióxido de carbono o mayor, y demás cuestiones que luego va a ir explicando a mayor detalle Fernando Cuenca, que es la persona que realizó el template. Después acá van a poder descargar el template, que yo acá lo tengo descargado, para poder hacer el llenado. Acá van a poder cargar la documentación a través del sistema Ticket. Hemos realizado también una infografía, se las voy a mostrar, que es una infografía para construir el inventario de gases de efecto invernadero. Es todo lo del manual un poco más resumido y más dinámico. Después está la normativa, donde se encuentra lo que sería la resolución y el decreto 758 y la resolución que establece el plazo y quiénes van a ser los sujetos obligados. Y después, al final tenemos lo que sería, bueno, un sector de preguntas frecuentes, donde van a encontrar algunas preguntas de si deben cargar los datos, si tengo el certificado, quiénes están obligados,
en qué plataforma, qué año debo reportar. Y para finalizar, también hemos subido lo que sería oh, bueno, no importa, hemos subido lo que serían al final los factores de emisión de CAMESA para que puedan hacer los cálculos para los alcance 2 y otros links de interés que puedan ver. Bueno, ahora sí, bueno, les queremos agradecer por haberse sumado a la iniciativa y ahora los vamos a dejar con el profesional Fernando Cuenca, que es la persona que se encargó de desarrollar el template. Muchas gracias. Recordar. Vale, ¿me escuchan? Estoy viendo. Compartir. Ahí, Fer, antes de que vos arranques, recordarles a todos los presentes que por favor no se olviden de poner su nombre y su apellido y la empresa en la cual trabajan o representan en esta oportunidad, por favor. Bueno, ahí sabéis. Bien. Bueno, primero de todo, buen día. Muchas gracias a los que están. Gracias a la coordinación por permitirme estar o hacer esta actividad. Como dijimos, la actividad va a ser sobre cómo es la carga de la plantilla del anexo. A nivel introductorio, para quienes no me conocen, que supongo que son la mayoría, mi nombre es Fernando Cuenca, yo soy especialista en eficiencia energética, emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonización de operaciones. En lo que hace a mi formación técnica, soy técnico electricista, ingeniero mecánico, magíster en ingeniería y tengo diversos diplomados y certificaciones sobre la temática. La mayor experiencia la tuve dentro de YPF, principalmente en el upstream de oil and gas, aunque en los últimos años estuve en la parte corporativa. Y ya desde el último año estoy trabajando como consultor independiente. Por lo menos para que sepan quién es el que habla. El esquema del taller es el siguiente. Primero va a haber una breve introducción. Vamos a hablar un poco de la construcción del inventario, que si bien no es el foco del taller, entiendo yo que es donde puede venir la mayoría de las dudas o las consultas, ya que el formulario en sí es un Excel sin demasiada complejidad una vez que uno logra armar el inventario en ciertas líneas. Al final vienen algunos ejemplos y dejando un espacio para preguntas. En lo que sí voy a tratar de ir bastante rápido para dejar el mayor tiempo posible para preguntas. Por las dudas, ahí Selina o Carla me avisan si me acelero demasiado, me frenan un poco y me avisan. Si bien, ahí va. Bueno, en lo que hace a la introducción, como dijimos, lo primero que hay que tener es el inventario de gases de efecto invernadero. Esto, aunque parezca medio obvio, no hay que tratar de ir a llenar el template si uno todavía no tiene su inventario desarrollado, porque la verdad es que si arrancas por el template, te vas a terminar mareando, van a tener idas y vueltas, hay que hacer ese inventario. Ese inventario es propio de la empresa. Eso fue algunas de los temas que fuimos viendo cuando construimos, decía, el template del principio y cómo se iba a hacer este inventario, y tiene que ser bajo los lineamientos del decreto. ¿Por qué esos lineamientos? Porque la verdad es que se necesitan que todos los inventarios que se carguen sean comparables. Si uno va a diversos estándares sobre cómo hacer un inventario, como puede ser el GG Protocol o los lineamientos del IPCC, no, perdón, el IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es internacionalmente quien lidera o quien coordina la mayoría de estos temas. Hay algunos grises para que cada empresa lo vaya adecuando a su necesidad. Acá, al necesitar consolidar y unificar todos los inventarios de todas las empresas, la verdad es que hubo que restringir un poco esos lineamientos para lograr que sean comparables, porque si no, por ahí vamos a estar mezclando pera con manzana, diría uno. Una vez que uno ya tiene su inventario armado bajo esos lineamientos, ahora sí, uno va al template de reporte y carga las fuentes de emisión. Esas emisiones van a tener una segregación según los criterios que están definidos dentro de los lineamientos del decreto y se tiene que respetar el modelo. El modelo, como ven, es ese Excel
ese Excel tiene una estructura definida que busca lograr esa aditividad, poder juntar todos los inventarios de todas las empresas para lograr tener el inventario de la provincia. Por eso también tiene algunas particularidades, como está construido, para lograr, digamos, esa aditividad y poder ser compatible con todas las empresas. Por ahí, después lo voy a hablar un poquito más, pero el tener que hacer un inventario que sirva desde pymes ante empresas gigantescas nos llevó a tener ciertas elecciones de compromiso que por ahí para las empresas chicas sobran campos y para las empresas grandes faltan, pero bueno, es ese punto de equilibrio que se tuvo que buscar a la hora de definir este estándar. Ahora sí voy a hablar del inventario de emisiones. Dentro del inventario de emisiones se buscaron ciertos criterios que fueron hacia la simpleza y la menor carga de trabajo a quien tiene que reportar las emisiones. Eso está hecho porque también es el primer acercamiento que van a tener muchas empresas hacia un inventario de gases de efecto invernadero. Y ir derecho a pedir un inventario de alta precisión con alta calidad, la verdad es que no tiene ningún sentido y tampoco va a aportar valor, ¿sí? Por eso el inventario tiene donde se pudo dar libertad, libertad y donde ya hubo que ajustar, se definieron los criterios. En lo principal que hace a cómo uno construye el inventario, hay libertad en el método de cálculo de las emisiones. Acá, ¿qué es lo que queremos decir? Cada uno, cuando tiene que construir su inventario, que acá también fue una decisión junto con la coordinación de darles libertad a las empresas, no acorsetarlos a este es el formulario donde vos tenés que cargar todo, sino cada uno construye su inventario y después ve cómo lo reporta para dar esas libertades. Uno puede elegir distintos niveles de estándar para calcular bajo lineamientos, como digo, del IPCC, del GG Protocol. Hay algunos estándares sectoriales que te van a decir cómo calcular las emisiones si sos un dado tipo de empresa. Por ejemplo, para lo que es oil and gas está la API. Acá no se está restringiendo de cuál es el método que uno vaya a utilizar, mientras sea un método validado y tenga una justificación de por qué se eligió ese método. Bueno, yo elegí la API porque me aplica a mi industria y se entiende. Lo que sí hay es una restricción, que también voy a hablar un poquito más adelante, sobre la calidad mínima. Pero esa calidad también tiene que ver en función del impacto. La idea no es buscar el mayor detalle de todo, sino ir enfocándose en las cosas más significativas. El enfoque que tiene el inventario es un enfoque operacional. ¿Qué quiere decir? Que se reporta el 100% de lo que uno opera y no se reporta nada de lo que no se opera independientemente de la participación accionaria que tenga. Eso está hecho, por un lado, para que esté claro quién es el responsable de reportar las emisiones, el que opera la planta o el lugar de trabajo. Así se evitan, digamos, esa indefinición de, yo soy socio, pero no lo tengo. Bueno, el que opera es el que reporta. Y también se evita dobles contabilidades que a veces puede generar cuando se va por una participación accionaria. Como habló Celina, hay 3 tipos de alcances. Esos alcances son los llamados alcance o scope 1, 2 y 3. El scope 1 tiene que ver con las emisiones propias de la operación. El scope 2 son las operaciones de tercero asociadas a la adquisición de energía. Esa energía, la mayoría de las veces es energía eléctrica, pero por ejemplo también puede ser vapor o alguna otra fuente de energía. Y el scope 3 son emisiones de terceros, que pueden ser tanto aguas arriba de la empresa, como servicios de transporte, o aguas abajo, como el tratamiento de los residuos o la utilización de los productos. Acá si hay un punto que puede ser, diría yo, un poco más llamativo o va a generar algún conflicto, podríamos decir, a los que ya tengan un inventario, es que a la hora de definir qué entra dentro del Scope 1, hay un gris y esos son los servicios contratados con dedicación exclusiva. La definición que se tomó es que esos servicios, si son exclusivos de la empresa, estén cargados dentro del Scope 1 de la empresa. Esa definición, que a algunos puede hacer ruido, tiene que ver con que cuando algo es exclusivo o tiene que ver con el core de una operación, la decisión de que sea propio o tercerizado tiene que ver con un modelo de negocio. Es decir, si yo tengo todo el CAPEX para invertirlo al principio o prefiero alquilarlo, no sé, como alquilar una generación eléctrica
y lo voy dilatando en OPEX. Pero no tiene que ver con el proceso, tiene que ver con un modelo contractual. Entonces, con esto de buscar un estándar, quisimos independizarnos de ese modelo contractual y por eso es que las operaciones propias, o las operaciones contratadas 100% dedicadas, se reportan dentro del Scope 1 de la empresa. Recuerden que todo esto está desarrollado en el manual que presentó Celine al principio. Después, lo último que quiero hablar de inventario son los gases. Los gases que se reportan son los gases de efecto invernadero según el IPCC, en el último documento que es el AR6. Bueno, AR6 quiere decir Assessment Report, las dudas. Y este es el último que salió, van saliendo cada, no sé, 5 o 6 años se generan documentos. Acá está la lista de cuáles son los gases que están considerados en el documento. Si alguien busca el anexo, está en la página 11 y si va directamente a todo el informe, está en la página 1831. Pero bueno, estos son los gases que están considerados en el inventario. Igual sí hay que ver que mayormente en el estándar de las operaciones siempre vamos a CO2, metano y óxido nitroso, pero si alguno ya tiene sistemas de frío complejos, puede que haya alguno de los otros gases más complejos, pero menos comunes. Ahora sigo con el tema calidades. Por ejemplo, cuando hablemos de calidades, sí, ahora voy a poner un poquito, cárgame ese ruido. Separamos en dos grupos. Uno es lo que llamamos una estimación y otro es una medición. La estimación es, como dijimos, está hecho con un factor de actividad y un factor de emisiones. No, por ejemplo, no sé, tantas toneladas por tonelada de hierro producido, tantas toneladas por metro cúbico de petróleo. Esos son coeficientes de emisión. Dentro de esos coeficientes de emisión hay distintos niveles que tienen un distinto nivel de incertidumbre, que normalmente se llama nivel 1 o tier 1, en función de si uno lo ve cómo se presenta en el inventario nacional o en el GG Protocol. Son los coeficientes internacionales, la mayor incertidumbre, porque esto no tiene ninguna consideración regional, ni de producto, ni de operaciones. Después, si ya uno puede mejorar un poco, va a los coeficientes nacionales o zonales, en función de cómo uno esté. Y el última estimación ya tiene que ver con coeficientes específicos, que puede ser ya por algún tema sectorial de la zona donde uno esté operando, o con temas o ya uno puede tener hasta sus coeficientes propios. Si uno tiene varias mediciones de una misma fuente de emisión, genera un coeficiente y con eso hace una estimación en años futuros. Acá me saco el puntero, acá para mostrar un poco. Como decía, el inventario de la provincia de Mendoza está hecho para que sea consistente con los otros inventarios, y esto es lo mismo si uno va al inventario nacional, los conceptos básicos, va a haber una clasificación muy similar. De acá. Luego, esta clasificación, ¿cómo se usa? ¿O dónde iría? Para emisiones menores a 10.000 toneladas, lo que se definió es que sea libre el método de cálculo. Puede ser una estimación básica, una medición. Acá no hay restricción para fuentes pequeñas. Y en el caso de... no me deja. Ahí está. En el caso de emisiones mayores a 10.000 toneladas, ahí sí se pide tener un mínimo de N2 ya de coeficientes nacionales, porque los internacionales pueden tener un nivel de incertidumbre muy alto. ¿Por qué se pide un 60%? Porque como dijimos, en esta primera fase de implementación, la idea es hacer foco en lo significativo, en lo que me genera trabajo. Entonces, por ahí van a haber muchas emisiones chiquitas que son difíciles de cuantificar, de buscar. Entonces, ahí se puede ir a un coeficiente internacional, pero ya en las emisiones de mayor volumen o mayor interés, se pide mejorar esa calidad. Yo entiendo que si en algún caso no encuentran algún método N2 o mejor para hacerlo, se puede pedir alguna excepción o ahí hablar con el ministerio. En lo que hace al Scope 2, lo que sí ya se definió de base es un mínimo de lo que es una estimación intermedio con coeficientes nacionales. Eso ya se definió como mínimo porque son datos públicos que publica CAMESA, que es la Cámara Argentina de Mercado Eléctrico Mayorista.
Entonces, ese dato lo tenemos, entonces no tiene ningún sentido que alguien vaya a un coeficiente internacional si el coeficiente nacional está disponible. Por eso avanzamos en esa dirección. ¿Ya? Como siguiente punto que tiene importante el inventario de emisiones es la segregación. Hay algunos niveles de segregación de emisiones que tienen que ser siempre y hay otros niveles de segregación que tienen que ver con la magnitud de la fuente de emisión. Lo dijimos para buscar foco en lo significativo. Dentro de lo que hay que separar siempre, tenemos el tema del scope. Siempre hay que indicar si es scope 1, scope 2 o scope 3. Los gases, siempre hay que indicar qué gas es el que se está emitiendo, si es metano, si es CO2. También cuando uno empieza a ver los objetivos, tanto de empresas, de países, actualmente hay mucho foco en el metano, porque el metano tiene una vida media muchísimo más corta que el CO2 y un poder de calentamiento global también mucho más grande. Entonces hay objetivos específicos por tipo de gas y hay que tratarlos distinto y por eso es importante tenerlos identificados. Y después viene una segregación, por lo que podríamos llamar distintos sectores de la empresa en algunos casos específicos. Esos casos son cuando están en distintos departamentos de la empresa, de la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia, más allá de querer tener el inventario provincial, quiere saber cuál departamento es el que tiene más, menos emisiones, cómo están construidos. Así que esa segregación hace falta hacer. Hay que ver si están dentro de un municipio. Cuando uno ve el template, se puede indicar si está o no dentro de un ejido municipal y en qué municipio. Acá el primer foco que tiene esa selección está alineado con que los municipios son responsables de las emisiones dentro de su ejido. Entonces, saber qué está incluido y qué no puede evitar la doble contabilidad si es que alguna empresa lo reporta por su lado y el municipio lo reporta por otro. La siguiente segregación que también hay que hacer tiene que ver con los sectores industriales. Acá voy a venir un poco, como dijimos, nuestro inventario o el inventario de la provincia de Mendoza está en línea con el inventario nacional. El inventario nacional separa esas emisiones por el distinto sector, que es sector energía, que es industrial, que es agropecuario. Esos sectores se separan en subsectores en 2 niveles, así que acá también se buscó lograr tener esa misma segregación para lograr coherencia a la hora de consolidar el reporte provincial con el reporte nacional. Si uno busca esos mismos sectores, son los sectores que define el panel intergubernamental de cambio climático para los inventarios de los países y por eso están en línea, todo está en línea para tener esa coherencia en lo que estamos reportando. Entonces, esto es lo que hay que segregar siempre. Después, por magnitud, se va a empezar a ver en función de qué tamaño tiene. Hay un primer nivel que digamos que es no segregar. Si estás por debajo de 10.000 toneladas de CO2 equivalente por año, no se segrega, se puede reportar únicamente por la segregación general, por scope, por gas y por sector. Pero si se exceden esas 10.000 toneladas por año, se empieza a tratar de profundizar hasta llegar a estar por debajo de ese nivel de emisiones. La primera segregación es por complejo o instalación. Como dijimos, acá entra ese juego entre una planilla para empresas pequeñas y empresas grandes, por eso es el complejo I/O. Por ahí van a haber algunas empresas que tengan distintos complejos y pocas instalaciones o muchas instalaciones en un mismo complejo. Entonces, acá es donde está esa segregación. Pero lo que se busca es eso, es abrir ese paquete, que sabemos que supera las 10.000 toneladas, en complejos o instalaciones. Y ver cómo nos da. Si estamos por debajo de 10.000 toneladas en cada uno, perfecto, se puede reportar. Si no estamos, hay que abrir un nivel más. Ese nivel puede ser por procesos o subprocesos, donde también se va a buscar lo mismo. Una vez que abrimos por procesos y subprocesos, ¿estamos por debajo de 10.000 toneladas? Sí, perfecto, ya estamos en condición de reporte. Si estamos todavía por encima de 10.000 toneladas, viene el último nivel que ya es por equipo. Y ahí ya el equipo se reporta con las emisiones que tenga porque entendemos que no hay un nivel de segregación más chico que equipo. Acá hay que entender que, aunque uno pueda reportar por equipo, la idea es que sean casos muy extremos donde vos tengas un único equipo que exceda esta cantidad de toneladas, que es mucho.
pero tampoco queremos tener una mega fuente de emisión que diga 500.000 toneladas y no sepas de dónde viene, porque la verdad con esa información no se puede gestionar. Ahí estamos. Lo que preparamos ahora para el taller, digamos, además de la presentación, se va a entregar un pequeño manualcito, el instructivo de lo que estamos mostrando. Hicimos una especie de diagrama de flujo para entender qué son los pasitos que uno debería ir siguiendo a la hora de querer construir su inventario. So, em, Primero partimos de que uno tiene la necesidad de quiero hacer un inventario o necesito mi inventario. Entonces empiezo a definir esos alcances, como dijimos, a entender si estamos en distintos departamentos, si estamos en distintos equipos, para ya arrancar dividiéndolo. Porque ojo, si no lo haces al principio, lo vas a tener que hacer igual para reportar o para completar el template. Así que conviene hacerlo al principio. De ahí viene el dimensionamiento inicial, donde hay que separar por gases, también se mencionó. Y para Scope 1, método libre, para Scope 2, usar coeficientes locales, que dijimos esto es público de la página de Camesa. De ahí viene el primer filtro, decir, che, ¿estoy por debajo de 10.000 toneladas? Sí, listo, ya lo puedo agregar, ya lo podría reportar, segregando por scope y por gas. Acá en el flujo le pusimos opcional porque siempre uno tiene la opción de ir precisando, no es que está obligado a agregar información si la tiene segregada. Mientras más detalle, es mejor. Si uno está por encima de 10.000 toneladas, hay que ajustar el nivel de calidad, como dijimos, ya ajustar el Scope 1 a un 60% con un coeficiente de N2 o mejor. Como dijimos, 60% para hacer foco solo en lo significativo. Esto va a simplificar. El Scope 2 sigue igual y ahí se empieza a segregar por instalaciones o complejos. Una vez que segregue, me fijo, ¿estoy por debajo de 10.000 toneladas? Sí, ok. Puedo reportar por complejo o instalación. Si sigo estando por encima, hago la siguiente segregación y ahí voy separando. Como siempre dijimos, este proceso está hecho para evitar que alguien tenga que ir a precisar algo que no sea significativo y optimizar el trabajo o la dedicación que uno necesite a la hora de hacer el inventario. Vamos ahora sí a la carga del formulario. Dentro que es general, como dijimos, es un estándar para todo tipo de industria. Puede requerir más de un archivo por empresa, eso es algo que hay que entender. Si dentro de esa segregación que hablamos de distintos departamentos provinciales o distintos sectores productivos, cada uno va a requerir un archivo distinto por cómo se consolida. Y obviamente requiere tener el inventario previamente dicho, base a los lineamientos del decreto, si no, se va a hacer imposible la carga. Ahora vamos a entrar al documento, rápido. Cuando uno entra al documento es un archivo en Excel. Ese Excel tiene hojas de distintos colores. Hay hojas en naranja, que por ahí marea, pero trataban de ayudar estas hojas. La idea es que son tablas auxiliares que pueden ayudar a uno a entender qué fuentes de emisión puedo tener por mi industria, qué categorías, son algunos anexos del IPCC para tener como guía. Después están las hojas en amarillo, que también son tablas auxiliares que usa el archivo, se pueden usar como guías o como ejemplo, pero tienen la particularidad que tienen fórmulas relacionadas al inventario, con lo cual si uno llega a modificar alguna de estas tablas, puede ser que las fórmulas o los filtros que tiene la hoja inventario no funcionen. Después, como dijimos, las hojas en verde efectivamente son las que hacen el inventario, aunque la hoja instructivo solo tiene aclaraciones y no hay que cargar nada y se cargan los datos en la hoja inventario. Cuando entremos en la hoja inventario específicamente, vamos a ver, mira, 3 sectores, 2 del encabezado, una parte donde va lo genérico descripción de la empresa, una parte donde va esta clasificación por industria y ubicación y después, sí, efectivamente, la lista de fuentes de emisión. En la lista de fuentes de emisión hay unas columnas en violeta que tienen fórmulas en base a los otros campos, así que acá no hay que cargar nada y no hay que borrar las fórmulas que tiene. Están los campos en verde,
donde se carga la información y las fuentes de emisión. Y adicionalmente, y acá hay que tener cuidado, hay varias columnas ocultas acá que no deben modificarse y están hechas para la consolidación del archivo total de la provincia. Así que bueno, por ahí hay que tener cuidado en esto. Uno va a mirar, eso que salta de la A a la M en las columnas, tiene que ver con eso. Ahora sí vamos específicamente a cada parte del Excel. En el hoja inventario, como dijimos, el primer encabezado, tenemos la descripción del campo, tenemos qué tipo de campo es, si es manual o es una lista de selección, y el detalle donde uno escribe qué es lo que quiere reportar. Año, nombre de empresa, quit, acá no hay nada extraño. Pero, como digo, esto va a permitir, cuando uno agrupe todos los inventarios, entender de dónde, a qué empresa corresponde y hacer los filtros. Cuando llegamos a la segunda parte del encabezado, acá sí empieza la clasificación por industria y por ubicación, que, como decíamos al principio, puede llevar a tener varias hojas o varios Excel, y esto tiene que ver con este encabezado, de que a veces uno va a mirar y dice, che, yo entro en dos sectores. Vamos, te voy a ir un ejemplo bastante simple, una empresa grande de oil and gas que tenga una refinería y tenga un yacimiento. Entonces, uno es sector energía y el otro es sector industrial. No lo va a poder cargar, porque esos son dos planillas distintas. Para eso es que existe acá una columna nombre o descriptor de la empresa, que esto también, si uno es una empresa muy chica, estos son los campos que no sabe qué poner. Puede poner todo, puede poner el mismo nombre de la empresa porque no aplica, pero en una empresa grande te puede permitir seleccionar. O sea, puse como ejemplo el upstream del negocio Mendoza Norte, energía, producción. Después voy a entrar un poquito más en esto, después viene otra clasificación y viene la selección con lo que tiene que ver con ubicación de la fuente de emisión. Como decía, el tema de sector es una lista, son 3 listas, sector, subsector, industria. Las 3 listas se seleccionan cuando uno va al costadito de la celda, abre, tiene un menú desplegable y puede elegir en qué sector está. Una vez que pone el sector, se filtra el subsector. Acá también hay que tener en cuenta que están vinculadas una lista a partir de la otra. Entonces, si uno no se elige el sector, la lista de sector puede no aparecer vacía o no está. Mira, después en el sector y por último puede elegir cuál es la clasificación de la industria o el negocio específico. En lo que tiene que ver a ubicación, primero está el departamento, donde elegimos. A continuación del departamento viene si está o no dentro de un ejido urbano, y si está dentro de un ejido urbano, elegir cuál es el municipio que hace falta. Obviamente, la lista de municipios está acotada en función de cuál es el departamento elegido. Ahí tengan. Eso también puede traer problemas. Siempre es lo mismo. Ahora vamos a la lista fuentes de emisión. Acá, acá es donde se empiezan a cargar los datos y tiene que ver con el nivel de segregación que hablamos. Hay una parte de complejos o instalaciones y una parte de proceso subproceso, que como dijimos, tiene que ver si la empresa tiene emisiones de gran magnitud. Si la empresa tiene emisiones de muy baja magnitud, la verdad es que estos campos prácticamente no se utilizan. Vamos a ver, ahí viene el primero. Complejo instalación, declarar cuál es la instalación que estamos reportando, si hubo que hacer una segregación. Si hace falta, se pueden poner nombres compuestos, como digo, complejo 1, planta 5. Digamos, no quisimos poner dos campos para complejo de instalación, igual que para proceso de equipo, para no sobrecargar el Excel y, como digo, que empresas muy chicas les complique. Pero son de texto libre, se pueden ir acomodando a la demanda, pero el objetivo es poder identificar qué es lo que se está reportando como fuente de emisión. Coordenadas, decir dónde están ubicadas más o menos las emisiones. Si es un área muy grande, buscar el centro. El objetivo de esto es poder a futuro generar un mapa de calor con las distintas zonas y ver cuál tiene más o menos emisiones, dónde hay más o menos focos. Ese es el aporte de esto. Ahora vamos a hablar del scope, que como dijimos, siempre hay que detallar si la emisión es scope 1 o es scope 2, o 3 si alguien lo va a reportar. Seguimos, tenemos el proceso subproceso, donde también va a depender de
la complejidad del inventario que tengamos. La clasificación, acá como clasificación, es una lista desplegable, es una lista que está adaptada en base a lo que aparece en el GG Protocol, lo que aparece en el IPCC, lo que está buscando esta lista, que es más, puede que haya que ir mejorándola, es que es poder agrupar fuentes de emisión, porque por ahí, no sé, alguien pone antorcha, otro pone antorchas, otro pone flare, otro pone flaring, y llegado el caso, cuando uno quiere consolidar no lo entiende. Entonces, esta clasificación de un modo lista lo que busca es eso, es tratar de estandarizar y poder ordenarlos. Pero acá no están todas las fuentes de emisión que pueden haber, sí hay algunas medio genéricas que hay que tratar de evitarlas, pero es que a medida que vaya madurando el inventario, esta lista se vaya ajustando de a poco. Por último, el método de cuantificación, avisar si es, decía, una estimación de alto nivel, de bajo nivel, de alta o baja incertidumbre, decir si es una medición directa o una medición indirecta, porque eso va a ayudar a saber cómo es la calidad del inventario. Bueno, también si uno de repente encuentra una fuente de emisión muy, muy grande con una calidad muy alta, ya le va avisando al proyecto, che, acá habría que investigar un poquito más. Los últimos campos que tiene, reportar cuál es el gas emitido. Y acá también quiero hacer una salvedad. Existe como gas emitido el CO2 equivalente. En realidad el CO2 equivalente no es un gas emitido porque es un gas que representa varios gases. La idea es que únicamente se utilice cuando uno está usando un coeficiente de emisión que reporta en CO2 equivalente, como puede ser el de Gamesa. En Gamesa no tenés una fuente, un coeficiente para metano y un coeficiente para CO2, tenés un coeficiente para todo. Entonces, bueno, en esos casos se usa el CO2 equivalente. En el resto de los casos siempre hay que usar el gas que se reporta. Y si uno tiene una misma fuente de emisión, como puede ser, digamos, cualquier proceso de combustión, todas las otros elementos de la fila son los mismos y se carga CO2, metano y óxido nitroso si tuvieras un tema de un combustible líquido, por ejemplo. Sigue con la unidad. Acá es simplemente indicar si uno lo está cargando en kilos o en toneladas. Y al final el valor que es el último campo que se carga. Eh, Después van a ver que hay algunas columnas en violeta, que eso ya avisamos antes. Estas columnas no deben modificarse, que tienen fórmulas. Por ejemplo, para convertir esta emisión de un gas específico en CO2 equivalente y tener la magnitud total de emisiones. Como estamos medio justón de tiempo, vamos a ir medio rápido. Algunos ejemplos, voy primero con lo más simple. Una empresa muy pequeña que está en un mismo departamento, un solo municipio, menos de 10.000 toneladas por año, llena una sola planilla. El sector, como no lo va a usar para clasificar, puede ponerle todo o repetir el nombre de la empresa. En lo que son las filas, no hace falta segregar ni por complejo ni por proceso, simplemente hay que segregar por scope y por tipo de gas. Y en clasificación, acá también cuando uno empiece a tener que reportar, fuentes consolidadas, es buscar lo más representativo. O si uno conoce el inventario, ver en un Pareto cuál es la fuente de emisión más significativa y esa es la que se reporta para entender. Vamos a algo parecido en una empresa pequeña, nada más que tenga, no sé, tengo 3 talleres en distintos departamentos. Lamentablemente, dice, aunque sea chiquito y sea pequeño, igual va a haber que llenar 3 planillas para poder indicarle a la coordinación que estamos en 3 departamentos distintos de Mendoza a la hora de consolidarlo. Pero fuera de esto, donde uno va a tener esas 3 planillas, ahí sí se va a utilizar el campo de sector para decir, no sé, taller Maipú, taller Luján o viñedo Ugarteche. Cada uno lo va a utilizar en función de eso. Y como los otros campos son todos menores de 10.000, obviamente no hay que hacer una segunda segregación. Vamos a tratar de ir rápido. Y acá algunos ejemplos viendo un poco 2 industrias representativas como la vitivinícola, decía, o el oil and gas.
Para mí siempre es más fácil porque es lo que más tengo. Como decía, a ver acá, vamos a agrandar un poco. La pantalla es grande. Vale, alguno no. De vuelta, cuando uno viene al Excel, dijimos están las hojas de distintos colores. La única en la que se cargan datos es esta. Inventario. Venimos nombre, empresa. Viene el nombre de este sector, si es que vamos a tener varios sectores o no. Acá es donde uno tiene que elegir dónde va. Que algo que puede resultar útil es uno no sabe dónde está lo que está buscando, el sector que quiere cargar, y por eso también es que estas listas no están ocultas. Pueden ver, dentro de todas las relaciones están acá las fuentes de emisión, los municipios, las coordenadas, los gases. Todo es transparente al uso de la lista, pero como decía, si uno quiere buscar, no sé, la industria vitivinícola y no sabe en qué industria está, puede venir acá, filtrar. Yo voy a ir un poco más directo porque ya sé que el tiempo es corto. Puedo buscar qué son bebidas alcohólicas. Entonces, ya buscándolo acá, uno puede decir, sector industrial, subsector industria de alimento y bebidas, sector bebidas. Entonces, ahora sí, a la hora de llenar el inventario, puedo venir acá. Entonces, yo ya había visto que era sector industrial. Como dijimos, este me limita esta búsqueda. Habíamos dicho que esto era alimentos y bebidas. Recuerden que a veces por ahí las listas son largas y tienen una barrita. Y acá ya teníamos bebidas alcohólicas y otras. Entonces, bueno, ya ahí tenemos clasificado cuál es el sector. Si de repente vemos, acá empieza la parte de ubicación. ¿En qué departamento está? Si está en un solo departamento no hay problema, pero supongamos que tenemos distintos departamentos, acá uno podría llegar a poner, no sé, vamos a poner Viñedo Ugarteche, ¿no? Entonces, de vuelta. Estos datos son los que van a ubicar geográficamente cuáles son los que están dentro de Luján. Esto específicamente no estaría en ningún municipio, entiendo yo. Y acá puede ser. ¿Lo dejar vacío? Sí. ¿Lo puedo dejar vacío? No, igual no importaría mucho. Y después sí, empezamos al llenado de la tabla donde va el reporte de emisiones. Acá si hay alguna segregación por complejo, se pone acá cuál es el complejo. Si hay cuáles son las coordenadas, lo que te estoy reportando uno solo es todo lo mismo. ¿Cuál es cuál es el scope? Si es scope 1 o scope 2. ¿Cuáles son los procesos que estemos reportando? Y acá viene de vuelta la clasificación, que esto sí es una lista grande de procesos que pueden ir y reportar, asociar a cuál es el tipo de fuente de emisión. Es buscarlo, tratamos de que sea bastante completa y no está. Si uno no sabe bien dónde está, después lo puede consultar con la coordinación. Si hace falta, se puede modificar el Excel para agregar una carga más. Si no, por ejemplo, acá podemos ir a emisiones específicas del proceso. También, como dije, a la hora de buscar las fuentes de emisión, acá está la tabla. Estas son las fuentes de emisiones que considera esa lista. Y uno podría llegar a buscar acá qué es lo que hay si esta letra chiquita les queda incómoda. Método de estimación, no sé, por ejemplo, scope 2, electricidad comprada, me quedó, estimación básica y cuál es el gas que uno está calculando, CO2 orgánico. Y el dato. Así sería de una manera como se va llenando cada uno de estos ingresos. Después, si tenemos el mismo proceso que emite dos gases, todo esto se copia, se pega más abajo y se le selecciona otro gas. O sea, por ejemplo, pegar y acá podemos poner que, bueno, el mismo proceso también emite CO2 toneladas por año y se le pone el dato que va. Y después acá calcula el valor en CO2 equivalente. Esto es, por ejemplo, cuando vemos el metano, tiene un coeficiente de emisión mucho más alto que el CO2.
Ahora, si vamos, como decía, a otro sector, como puede ser el oil and gas, acá hay que ver si tenés solo upstream o no tenés upstream. Por ejemplo, lo que sí está pasando, algunas empresas no solo se dedican, si bien es una empresa madre, se dedica a generación eléctrica, además de generación de hidrocarburo. Entonces aquí está. Entonces, por ejemplo, el sector de upstream es un sector dentro de energía. Explotación, producción, transporte de hidrocarburos y después acá uno puede elegir, no sé, extracción de petróleo convencional y no convencional. Acá uno elige, pero si de repente digo, acá uno ve que dice, che, yo quiero cargar downstream también y no puedo. No, bueno, ahí hay que duplicar el archivo y cargarlo al costado. Entonces me iría algo, como decía, dentro de lo que era la estructura vieja, podríamos hablar de yacimiento de lo que era YPF en Mendoza Norte. Vos tenías acá empresa YPF, yacimiento Mendoza Norte, y acá ya un negocio Mendoza Norte y después tenés el activo. Activo Barrancas, activo Garteche, y acá se usaría esto. Después uno entra a complejos, dentro de complejos uno puede tener, no sé, la planta de inyección de agua o planta de tratamiento de agua, la B104, y capaz que a su vez también tenés que entrar en un proceso como el sistema de inyección de agua. Entonces, ese sería un caso donde uno tiene todos los campos necesarios para reportar, en caso un ejemplo. Ahí en realidad no estamos ya en hora. Así que no quiero meterme mucho más en esto para poder avanzar a preguntas. Y bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que después de todo fuiste bastante claro. Ahí, para todos los que Gracias. se unieron tarde, queríamos avisar que esta presentación va a quedar grabada y subida a la página de la coordinación. Y bueno, acá tenemos un par de preguntas en el chat para que vayamos respondiendo. Han Dale. preguntado qué es el ejido urbano, si pertenecen a un municipio. Igual eso es, digamos, dentro de diría, cada ciudad tiene un delimitado área de acción del municipio. Entonces, a veces estás dentro del ejido urbano o a veces estás fuera en una parte de provincia. A eso es lo que iba para decir, si estás dentro de lo que ¿Y diría, solo hay el acceso? reporta el municipio como tal. Invitar. ¿No? Fíjate ahí que no, esa otra pregunta. Sí. Acá tenemos otra pregunta para la electricidad comprada. ¿El método de cuantificación sería medición directa? No, 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 para la electricidad comprada sería, a ver si acá me Scope deja. 2. Claro, es al revés, es la parte de estimación, estimación con coeficientes nacionales. No es medición porque en realidad es una estimación intermedia con coeficientes nacionales si uno le está comprando directamente a Camesa. Si vos le estás comprando a Camesa y no sabes realmente a qué usina le estás comprando porque no tenés un acuerdo, vas a la página de Camesa y Camesa te va a decir, son tantas toneladas de CO2 equivalente por megawatt hora comprado. Entonces, con ese coeficiente tenés una estimación intermedia. En el caso de medición directa es cuando uno está midiendo el gas. Es decir, uno está midiendo el metano, está midiendo el CO2, está midiendo el óxido nitroso. Y medición indirecta es cuando estás midiendo un proceso específico asociado a la fuente de emisión. Pero si uno compra energía Camesa, es una estimación intermedia. No sé si se entiende o por ahí, si quieren Sí, ahí profundizar más en la quería pregunta. agregar que en la página hemos subido el link de los factores de emisión de Camesa para las CO2. Van a estar disponibles. Dale. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la presentación.
queríamos hacerte unas consultas. Primero, viendo el Excel que compartías, nosotros somos de Central Puerto, estuvimos completando la planilla de una versión cuando recién nos notificaron y vemos que hay algunas diferencias de colores o textos. Confirmar que es la misma planilla, los datos no cambian. Pues vi que ahí tienes unas advertencias, solo completar el verde, que eso no está en la que tenemos nosotros descargada, que descargamos de la página anterior. ¿Es la misma planilla o hay que volver a descargarla a esta página nueva y volver a pasar los datos? Sí, deberían volver a descargar el nuevo template porque se le hicieron algunas modificaciones. Ok, Todo bueno, lo Pero más actualizado lo hemos actualizado la última semana. Estuvimos migrando la página Todo Gobierno de Mendoza y bueno, está ahí toda la información, la última actualizada. ok, igual, ahí dentro de los cambios, la mayoría de los cambios fueron de encabezados, algo de colores, habían unas fórmulas que no funcionaba. La verdad es para vos, debería ser, si está todo bien, copiar y pegar de uno y pegar en el otro, no debería ok. cambiar nada la No, no, pero información. el formato a presentar tiene que ser la última versión, eso para no tener problemas. Ok. Y después aprovechar para no robar mucho tiempo para consultar, bueno, nosotros somos generadora de energía y vapor. Entonces Ujú, nuestra apertura mínima, entiendo, es por equipo. Nosotros lo que hicimos es abrirlo por TG, TB, viste, cada numerito, cada ujú. TG. Obviamente el valor va a ser mayor al límite de 10.000, pero presentamos ese es el mayor nivel de apertura que podemos tener. No, no Ah, podemos subabrirlo más que eso. ujú. ¿Ok? Y después nosotros, además de los gases que están disponibles en la tabla, nosotros medimos NOx, SO2 y los compuestos orgánicos volátiles no metano. La diferencia la calculamos es 0,2% entre lo que podemos calcular con la planilla de Mendoza y la que nosotros tenemos de nuestro inventario. ¿Cómo tenemos que aclarar esa diferencia, ¿no? Porque capaz en algún otro reporte que nosotros hacemos internacional o nuestro reporte nos va a dar un valor y el de Mendoza nos va a dar menos. O hacemos una línea de CO2 equivalente explicando, ponemos la apertura por todos los gases que hay en la planilla y una línea extra, ponele TG11 10.000, TG11 es CO2 equivalente, incluyendo estos tres gases, nos da 10.002. ¿Eso cómo hacemos para esa diferencia que tenemos si medimos en nuestro inventario más gases? Mira, pero por ejemplo, los NOx no son gases de efecto invernadero o están considerando la descomposición del NOx. La descomposición del NOx a través de con la tabla de Europa que te recomienda el IPCC. Claro, nosotros por eso, cuando vemos el IPCC lo reportaba como gases, por eso, claro, no es un gas directo, sino estás lo viendo como indirecto. La verdad es que ahí tendría que haber, no sé, yo por mi lado diría que Que no. si es tan bajo el impacto, lo que Por sí es no eso, dupliques, no lo pongas a la misma fuente de emisión como CO2 equivalente y como CO2, porque te lo va a duplicar. Cuando por vos eso. consumís todo, te va a duplicar todo. Sí, poner gas y a lo sumo esa diferencia mínima después se puede explicar diciendo, O bueno, es lo por aclaramos estos cuando otros hacemos gases. la presentación, nada más, por las dudas. Sí, sí, hacer alguna aclaración, pero como decís, es despreciable el cambio y por eso Perfecto, también es que no estaba incluido, si no nos fuimos a los gases directos, perfecto. porque el impacto es Eh, muy bajo. y después para el alcance 2 nuestro, bueno, como nosotros nos autoabastecemos, tenemos la oportunidad de hacer la apertura también por distintas máquinas y distintos gases, o sea, no compramos energía acá mesa. Entonces, Ujú, sabemos qué máquina en funcionamiento, podemos hacer esa apertura también por gases y por máquina. Hacemos ujú. así el alcance 2 para tener mayor detalle, Pero, pero ustedes no tienen alcance 2, ustedes tienen alcance uno. pero nosotros nos autoabastecemos para, Por eso. para consumos nuestros de energía. Claro, por eso, pero ese es Scope 1, porque vos estás generando la electricidad. Scope 2 sería si la genera un tercero. No sé, Ahí, supongamos claro, que en el momento, vamos a ir a un caso extremo, en el momento de puesta en marcha de la usina, porque se paró por un mantenimiento, vos necesitas comprar energía a la red, esa red esa energía es Scope 2. Ahora, cuando la usina está en marcha y vos autoconsumís, es Scope 1, porque vos la estás generando. Bueno,
Ok, lo ponemos todo como Scope 1 entonces. Sí, sí, vos tenés, es más, inclusive cuando uno lo está mirando, el transportista debería poner como Scope 1 las pérdidas de energía eléctrica en su línea. Digamos, no las reporta las pérdidas del transportista. Mm, Pero ok, bueno, pero y para vos es uno porque lo estás generando vos, es autogenerada. dale. Y el detalle, nosotros reportamos, o sea, alineado todo lo que es el BUR, ¿viste? El de Argentina, usamos todos los factores de ahí. Entiendo que el único factor nacional ahí que actualizaron es el del gas natural. Después el resto, bueno, son los factores del IPCC que usa Argentina. ¿Eso qué nivel de calidad de datos sería? Si el Para, factor es el del IPCC, o sea, ese que Argentina te dice que uses, ¿viste? El único local que calculó es el gas que reporta, es el gas natural. sí, Después sí está, el- tiene, usamos la apertura por turbovapor, turbogás, ciclo combinado. no, por Ese, eso, si es el IPCC, es estimación básica. Lo que yo diría es, vos no te debería costar nada para llegar a una medición indirecta, porque vos le estás comprando el gas a alguien y debes tener la cromatografía de ese gas. Entonces, teniendo la cromatografía del gas y teniendo el caudal de gas consumido, te vas a una medición indirecta muy fácil. sí, pero no es algo que hoy tengamos en este momento ni es lo que estamos reportando. O sea, teniendo en cuenta los factores de los plazos Claro, que tenemos hoy para presentar. está bien. No, Sí, sí. Si son, por eso, si usás los factores del IPCC, que son factores internacionales, es N1. Porque ok. vos pensás que eso no te está diciendo cuál es la composición del gas que estás usando, no tiene en cuenta la temperatura, no tiene en cuenta la humedad. Digamos, hay un montón de parámetros que hacen o te pueden corregir la intensidad o la cantidad de emisión que vos tengas. Y al ser internacional es eso, es N1. Y la expectativa de Mendoza es que hagamos una cromatografía y para llegar a ese dato. No, la cromatografía es. No, digamos, la cromatografía si quisiera llegar, igual ahí las expectativas a futuro ya tienen que hablar desde No, para ahora, para de la la fecha esta provincia, de pero lo fin que de yo digo septiembre. es que para mí no debería ser complejo, porque, es más, después digo, la central Bordo le está comprando gas a Upstream, supongo yo, o va a tener ahí algún nodo cercano, y ese nodo tiene la cromatografía online, inclusive. Yo sé porque vengo del Upstream. No, De otras industrias me cuesta un poco más, no, pero Ahí, ese tendríamos nivel que verlo con existe y se puede Camesa ahí, hacer. más que es la que nos ahí provee. para sumar, Cristian, y aprovecho la Mm, oportunidad que recién vos mencionás el tema de los plazos, se va a hacer una prórroga de la fecha, digamos, que tienen límite para hacer la presentación, la vamos a extender y van a ser debidamente notificados, así que en ese sentido, quédate tranquilos que van a tener un poco más de tiempo para hacer la presentación. ok, Va a estar subida a la página. Y ahí perfecto. aprovechar también para contarles que aquellos que vayan teniendo dudas y consultas que le quieran hacer a Fernando, levanten la mano en el chat y así nosotros le vamos a ir dando acceso a cada uno y después vamos a proceder con las preguntas que vayan dejando en el chat. No sé quién sigue. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola Dimitri, te escuchamos. Bien, perfecto. Bueno, primero gracias por la presentación. Si podría hacer más de una pregunta que las fui anotando en la medida que fue presentando Fernando. La primera, un poco retomando lo que dijo mi compañero en relación a las calidades, ¿sí? Bueno, mi pregunta original era si esos niveles de calidad están sobre los factores de emisión que estamos utilizando o que vamos a utilizar para calcular las emisiones o sobre el dato de actividad en sí mismo. Yo cuando leí el decreto yo lo interpreté como si ese estándar de calidad se aplicaba al dato de actividad, pero por lo que estaban comentando, aparentemente son los factores de emisión. Y ahí sí comparto con lo que dijo mi compañero, que para poder alcanzar un nivel de medición indirecta, ¿sí? Está muy difícil y sobre todo a corto plazo, porque no hay factores regionales y locales, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con
de alcance 3, ¿sí? Que es más complicado en ese sentido. ¿Cómo podríamos sortear, digamos, ese escollo? Si querés, habría que mirar. Si no hay. Para, yo lo pienso decir, para mí tendríamos que buscarlo a ver si no hay ninguno sectorial, porque como decía, nosotros en lo que es energía, Mesa tiene coeficientes locales. Eh, es más, hay parte de gases que uno tiene que reportar como emisiones y con eso uno podría calcular un poco cuál es la calidad de conducción. Habría que ver el caso específico de calor. Si no hay ninguno, entiendo yo que se puede hacer alguna especie de acepción o aclarar y dar algún término. Decir, bueno, en principio se usa un coeficiente internacional y después se usa uno local. Pero, por ejemplo, si el gas consumido lo tenés, la tecnología de la máquina la tenés, y la máquina tiene dentro de su datasheet, en el caso específico de Central Puerto, cuántos son las emisiones o cuánto consume. Vos decís, che, todo este gas consumido, si fuera un gas comercial, que obviamente lo es porque lo estás comprando, tiene tantas emisiones. Vos decís, che, todo el CO2 se convierte, digamos, todo el carbono se convierte a CO2, tenés un porcentaje de fuga de metano, que eso también viene dentro del datasheet de la turbina, o probablemente capaz que lo estás midiendo directa o indirectamente con algún gas de escape y se puede calcular. Sí, hay excepciones. Y después, si no hay ningún coeficiente, ni nacional ni específico de la tecnología, bueno, se pedirá una excepción y se avanzará a futuro en poder calcularlo. Pero realmente, si tenés una emisión muy grande, ir directamente a un coeficiente internacional y quedarte con eso, tenés un nivel de incertidumbre muy alto. Por lo menos, Sí, no. sí, comparto con eso, por eso un poco recalcaba que si es sobre los datos de actividad, sobre consumo, creo que no es muy difícil conseguir un nivel de medición indirecta, pero para poder estimar las emisiones creo que ahí se complica, habría que hacer una investigación de cada uno de los equipos, ¿no? Y no sé Pero, si todos los proveedores de los equipos ofrecen esa información. no, por eso. Pero vos ya tenés, vos, el dato de actividad siempre está medido, porque si no, no lo tenés. Eso, ¿cuál es el que vos uses como dato de actividad? Ahora, si vos como dato de actividad usás el gas consumido y conocés tu proceso de quema, en el caso de ustedes, que es un proceso muy acotado, podés Ujú. calcular cuánto es la emisión. Entonces, ya no estás basado en un coeficiente que te dice, cuando hablas de un coeficiente, decir, che, tantas toneladas de CO2 por megawatt comprado. Claro, Cuando uno es un coeficiente nacional, ni siquiera tenés metida la tecnología. Vos ya sabés que tenés un turbogás. No. Entonces vos decís, che, un turbogás, ¿cuántas emisiones tiene por este gas? Y se puede calcular, por eso digo, podés llegar usando datos de diseño y el gas consumido. Si no tenés el gas consumido, ahí estás más complicado. Pero si ya tenés claro. el gas consumido, se puede calcular. Bien, gracias. Y otra consulta respecto a las planillas. Eh, Creo que escuché que era una planilla por cada ubicación y acá un poco me gustaría comentar un ejemplo. Si yo tengo, suponete, una bodega en donde tiene, no sé, 3 o 4 bodegas in situ, o sea, bodegas en diferentes departamentos y a su vez también tiene la fase agrícola dispersada en diferentes complejos de fincas. Hay que hacer una planilla por cada una de esas locaciones. Sí, Eh, ok. estrictamente sí, porque a la hora de consolidar, si quieren, por ahí después se puede llegar a, no sé, lo pueden acordar ahí con la secretaría. Bueno, ¿qué es lo que va? Cuando uno mira, y es más, acá voy a entrar en detalle en las hojas, en las filas ocultas. Cuando se quiera consolidar todo, me pareció, lo que se van a copiar van a ser todas las filas de la tabla. Y se van a ir pegando de una empresa abajo de la otra. Entonces, todos estos datos que están en el encabezado están en estas columnas ocultas. Si uno no los separa acá, no son archivos distintos, cuando lo consolide la provincia no lo va a poder separar en el filtro Ujú, consolidado. ok. Y eso es necesario separarlo acá. Por ahí uno podría llegar a decir, hacer un híbrido para un caso específico donde en realidad de completar estos datos acá, pero acá ya me estoy metiendo en un riesgo para ustedes y para la consolidación,
y cambiarlo acá, en que acá son los mismos datos. Pero ahí puede generar algún problema en la consolidación. Pues, después de esto, la provincia tiene que juntar todos los archivos de todas las empresas y tener un inventario. Y ahí es donde entra el problema de si ponemos muchas filas, pocas filas. Y fue una relación de compromiso. Digamos, en casos especiales, se podría llegar a buscar sin modificar en sí el template, en lugar de un archivo, en lugar de muchos archivos, si van a ser muchos, muy chiquitos, hacerlo en uno múltiple. Bien, ok, entonces es una planilla por departamento, por así decirlo. Claro, es una planilla por departamento. Y ahí quería aclarar que ustedes tienen que subir, además del template, digamos, un archivo adjunto que explique cómo fueron obteniendo los resultados. Ujú. Está puesto en el decreto, para que luego, como dice Fernando, una vez que juntemos toda la información, quede todo bien prolijo. Ujú. Gracias. Hay otra consulta respecto a ese template. ¿Es obligatorio usar ese Excel o podemos hacer reportes, obviamente alineándolo a las tablas que dice donde están el decreto del anexo 1, que tiene las dos tablas, que es básicamente la primera parte de esa tabla? O sea, se puede, a través, si yo mido mi huella de carbono y organizo la información en función de lo que está pidiendo el anexo 1, ¿puedo presentar eso o sí o sí tengo que presentarlo en formato de este template? ¿Puedes repetir la pregunta o sea, cuando vos quieras explicar cómo hiciste los cálculos? Sí, lo que quiero saber es si es obligatorio usar el template en formato Excel que ustedes están presentando, o si yo Sí. puedo organizar la información de mi huella de carbono de mi organización en las tablas que expresan el anexo 1 del decreto, ¿sí? Que yo entiendo que es, o sea, es toda la primera parte de ese template. Digo, para no enviar el Excel. No, Que actualmente, no sé, un PDF con la información resumida en las tres tablitas. no, por eso. No, sí, en eso, Romano, sí tiene que ser el Excel tal cual está y exactamente está, porque cuando se trate de armar el inventario de la provincia, se va a usar el modelo, como digo, y se va a ir poniendo una tabla abajo de la otra de cada una de las empresas para tener el inventario global. Si cada empresa manda en un formato distinto, por más que tenga la misma información, hay que empezar a ver los campos como están. De repente van a decir, ¿y en este campo quiso decir lo mismo que yo entiendo o quiso decir algo parecido? Por eso es que se estableció como una plantilla y ahí sí no hay... Ok. Bien, con respecto al reporte de los gases, o sea, entiendo que hay que dividir las emisiones por cada uno de los gases, pero que no serían equivalentes. O sea, si yo quemo gas natural, debería dividir la emisión total de ese gas natural en el dióxido de carbono, en el metano o en el óxido nitroso que genere. Sí. Eso en términos de kilogramos del gas, no en kilogramos equivalentes del gas. Claro, no, no, claro, en kilogramos del gas que estás emitiendo, en kilogramos o toneladas del gas que vos estás emitiendo. Estás emitiendo tantas toneladas de CO2, tantas toneladas de metano y tantas toneladas de óxido nitroso. No en CO2 equivalente. La conversión a CO2 equivalente se hace después en función de los coeficientes, es más, que están acá, que son los del IPCC. ¿Por qué hacemos esto? Porque estos factores se van actualizando y es más, viene pasando bastante que, que cada vez que sale una versión nueva del IPCC te cambia los factores de emisión. Entonces, si uno lo tiene calculado con otro factor de emisión, después hacer una corrección hacia atrás se te hace imposible. Entonces, cuando vos ya tenés el gas en unidades propias de la emisión del gas, lo tenés. Pero digo, donde no se puede, no se puede. Pero en la mayoría de los casos que uno está reportando se va a poder. O se debería Lo que pasa poder. es que muchas huellas organizacionales se calculan a partir de factores de emisión que ya te da el valor equivalente y sí se puede llegar a discriminar en los diferentes gases, pero siempre equivalente al dióxido de carbono. Entonces habría que convertirlo utilizando el potencial de calentamiento global del IPCC para transformarlo en kilogramos. Lo que pasa es que lo que hay que ver ahí es que si el factor que estoy utilizando se construyó sobre la base del DAR6, que es la tabla que Claro. están poniendo el IPCC. Ahí lo que tendrías que ver es que, en realidad, ver qué factor estaba utilizando cuando se generó el coeficiente que vos estás usando.
Porque si vos estás usando un coeficiente que se hizo en el 2021, vos no va a estar creado ese coeficiente con el R6. Ese coeficiente está creado con el R5. Entonces, si vos usás el coeficiente que te generó un CO2 equivalente deberías hacer eso, ver en qué fecha estuvo ese coeficiente, usar el factor de emisión y ahí descomponerlo. ¿Para qué? Para que ahora pase esto mismo de corregirlo con el R6 y capaz que dentro de 2 años o 3 corregirlo con el R7 y te dé un inventario consistente. Por eso que buscamos. Ok. Bueno, Gracias, Dimitri. Le solicitamos para que active el audio a Mar Varés. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. Em, bueno, una parte también respondieron que es que cómo explicábamos, ¿no? Qué factores habíamos usado, por qué poníamos N1 o N2 y cómo lo habíamos construido. Entiendo que eso va todo en la nota porque no veía como ninguna casilla de comentarios para poder ir explicando la construcción. Y una duda que sí me sale por ahí para industrias de bebidas o para industrias, bodegas y todo eso es, la mayoría, más allá de la energía eléctrica, usamos gas en la caldera y tenés los metros cúbicos de gas natural. No tenemos discriminado si es metano, si es... ahí sí podemos, y por lo general va a ser menor de 10.000 toneladas, ahí sí podemos usar los factores internacionales y ponerlo en la planilla. Por ejemplo, eh, ahí lo voy a copiar y pegar, el que usamos nosotros acá para los cálculos, pero no lo tenemos aperturado, no creo que ninguna bodega hoy esté midiendo los gases particulares de la combustión de la caldera. Eso se puede directamente, la cantidad de los metros cúbicos de gas natural, hacer la conversión y poner toneladas de CO2 equivalentes. Ahí habría, es más, digo, estos datos se pueden buscar. Si vos ya tenés el gas que estás usando y sabés que Sí, gas tenés una natural. No compro caldera, gas natural, así ujú, compro el gas natural. claro, por eso, vos Sí, compras gas natural, ya sabés que tiene una cromatografía estándar, porque está normalizado cuando lo vendés. Ya lo tenés, lo que estás comprando, si viene la factura, está normalizado a 9.300 kilocalorías, que es el bien, estándar. Vos, ese gas, vas a decir, este gas se está quemando. Cuando vos bien, decís se está quemando, hay una fórmula directa que te lo convierte a CO2 equivalente. Y después cuando exacto. es una caldera, vos ya conocés tu equipo. Por eso el coeficiente internacional es cuando vos quieras decir tantas emisiones por litro de vino vendido. ¿Entendés? Cuando vos estás totalmente ajeno a tu proceso. Ahora vos ya sabes que es una caldera. Entonces, podés llegar tengo el gas que quema, sé que es una caldera, calculás el CO2 y uno dice una caldera, ¿cuánto quema de metano? Eso suele estar en el datasheet y si no se puede buscar un estándar, pero ya estás hablando prácticamente de un nivel de estimación local, porque vos decís, una caldera, ¿cuánto metano produce? Que en realidad el metano es combustión incompleta, y cuánto óxido nitroso. Eso es un estándar que se puede buscar o en el mismo fabricante, se lo podés pedir, o se busca, y ya con eso tenés una estimación N3 o una medición indirecta porque tenés el gas quemado. Eh, pero ahí lo que vos haces es el proceso de ese gas que tenés, lo quemás y lo convertís en cada uno de los productos de emisión. Ok. Y no hace falta caer en coeficientes internacionales, digo más. Para mí es hasta más complicado encontrar cuál es el coeficiente que ajusta a tu necesidad cuando vos tenés una medición indirecta, ya, que es el gas Claro, consumido. nosotros lo reportamos carga, o sea, nosotros reportamos los metros cúbicos de gas todos los meses, ponele que veníamos, esto es para el 2023 encima. Ujú. Y directamente la planilla hace la conversión porque consolida a nivel global. Entonces, es Ah, como que yo tengo o mi dato de consumo de metro cúbico de gas o tengo toneladas equivalentes, como que no tengo el intermedio hoy calculado y, menos, y para el 2023, como que tengo esos dos datos, o los metros cúbicos que gasté de gas o el CO2 equivalente que generé en ese proceso.
Pero por ahí hay que entrar en esa planilla y cambiar ese coeficiente o buscar decir ese gas, cuando lo quemo, cómo se convierten los otros gases. Pues el tema es eso, no es lo mismo quemar en una caldera, en una turbina, en un motor a combustión. Cada uno tiene Ok, distintos niveles de combustión, distinta temperatura y por eso cambian las composiciones. Siempre, normalmente la de CO2 es combustión completa, lo que se supone, y eso no va a cambiar. bien, Pero cuando hables de metano y de óxido nitroso sí va a cambiar un poquito. ok, Pero vos ya estás hablando de un equipo conocido, entonces es buscar cuál es el caso. Por eso, ahí hay que ver también cuál es el coeficiente que está usando. Si es simplemente quema de gas y no te tiene ningún tipo de relación de cómo lo estás quemando, la verdad es que tiene una incertidumbre muy alta, por eso me sirven uno. Ahora, si vos ya bien, conocés el proceso, tenés algo que sea quema de caldera, si hay un coeficiente que sea quema de calderas, por decirlo así, y vos le metés el dato de gas, ya estás en una categoría N3. ok, 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 gracias. De nada. Acá hay una pregunta, sí, por favor, chat. Para industrias nuevas, esa la respondo. ¿A partir de cuándo se comienza la carga de datos? La carga de datos es de los gases emitidos durante el periodo del año 2023, de fecha calendario. Nada más el reporte del año 2023. Em, Vamos a solicitarle activar el audio a Nicolás Lagarde. Hola, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, también de Central Puerto. Yo tengo una duda un poco con el anexo que va a ir al template de, sí, de la ruta de trabajo con la que fuimos completando el template. Si tiene que ser un Excel donde nosotros fuimos cargando toda la información o más un Word explicando dónde sacamos los factores y cómo lo fuimos armando el template. Cualquiera de los dos documentos. Ahí, respecto a las dudas sobre la carga, ustedes van a encontrar en la página que mostró Celia hace rato un botón que es el cargar documentos. Inicialmente, ustedes tenían que hacer todos los datos en otra nota y después anexarlo al sistema ticket. Hoy, tocando ese botón directamente al sistema ticket, en la primera parte va a pedir los datos de la empresa y en la segunda parte van a poder encontrar archivos adjuntos donde ahí van a poder cargar el template y el documento que ustedes decían para la otra parte del anexo, digamos, que sería la justificación de cómo han obtenido los datos. Ok, y la justificación puede ser también un Excel armado nuestro de cómo fuimos llegando a los datos. Sí. Perfecto, listo, muchísimas gracias. De preguntas, las del chat. Bueno, ahora vamos a leer un par de preguntas que tenemos acá en el chat. En el caso de compra de IREX para neutralizar las emisiones de alcance 2, ¿hay que explicarlo en alguna parte? En el caso de compra de, IREX. no sé cuáles son. ¿Será algún tipo de bono de carbono, supongo yo? A ver. ¿Cómo? Mechi, no sé si querés que te hacer la consulta por micrófono. Pues, estoy pensando en realidad, compensación, no es como está ahora, por ahí tendríamos que verlo más adelante, no está metido en ningún lugar del inventario. No hemos puesto eso. No, si vos tenés, ahí hay que ver. Si lo que estás diciendo, en realidad, estás comprando energía renovable, cuando la calculás como Scope 2, le pones que es no renovable. Si lo que vos estás comprando son bonos de carbono para compensar emisión de otra fuente de emisión, la verdad es que no lo es. En realidad, cuando confeccionamos el Sí, no se template, tuvo en cuenta. no incluía el concepto de compensación. Por ahí tendríamos que revisarlo con la gente de la coordinación. Probablemente lo más coherente sería cargarlo como una línea con emisión negativa, si me dejan a mí. ¿Para qué? Para que cuando uno sumarice todo,
te termine dando el valor neto, pero vos tengas diferenciado cuánto son emisiones reales y cuánto es compensación, porque claramente la compensación tiene que estar identificada. No es que uno emite menos por estar compensado. Uno emite lo que emite, pero además lo compensa con algo. Entonces es importante tenerlo visto más. Para empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York o algo así, ese nivel de compensación tiene que estar definido y acotado. Eh, Bueno, ¿a partir de cuántas toneladas por año de emisiones de gases de efecto invernadero aplica la obligación legal? En realidad esto es para grandes industrias. Todos aquellos que estén como grandes industrias, si se meten a la página de la Nación, pymes, emprendedores y economía del conocimiento, van a poder ver quiénes están como grandes industrias y esos son los que están obligados a hacer el reporte de emisiones. ¿Cómo se procede cuando la empresa compra gas? Bueno, ahí es como decía Fernando, en realidad todo lo que es suministrado por red es de alcance 2, ¿no es cierto? no. El Ah. gas, no. No, el gas, si vos lo comprás al gas es un tema independiente, porque la emisión sale de cuando vos lo quemás al gas. En realidad. Bien. Vos no estás comprando energía propiamente dicho, sino estás comprando el gas. Vos lo reportás como Scope 1, el gas emitido. Lo que uno no está reportando ningún tipo de emisiones asociadas al abastecimiento de ese gas, si hubo que comprimirlo, ¿no? Pero cuando vos quemás el gas, lo metés como Scope 1, no importa si fuera, por decirlo así, producción propia o compra. Eso es independiente del inventario. ¿Viene por acá? Aprovechamos para recordarles, si pueden las personas que todavía no lo hacen en el chat, dejar también su nombre y la empresa o organización a la que representan para poder constar la presencia de ustedes en nuestras notas. En el caso de las industrias conserveras, cada chimenea que emite vapor sería un formulario por cada chimenea. Está en la planilla la opción para chimeneas que se alimentan con biomasa. Una pregunta. Pero ahí no entendí. No, si vos separar o no las chimeneas va a depender de cuánto es la emisión que tenga cada chimenea. Si de repente sumás todas las chimeneas y te da menos de 10.000, lo puedes poner como proceso, quema de biomasa en chimeneas. Si a su vez, aunque las sumes todas y metas todo el yacimiento, queda uno solo, no hace falta ni siquiera segregar el subproceso y ahí lo tenés. Después, acá no estamos, en ningún momento estamos hablando del combustible, o sea, qué es lo que vos estás quemando. Si es biomasa o es gas o es combustible líquido, eso va a depender de cómo vos construyas el inventario. El inventario no es propio, digamos, acá no estamos condicionándote con coeficientes de emisión. Estamos diciendo, cada empresa puede buscar cuál es el coeficiente más representativo y depender de ese combustible, pero acá no es transparente. No sé si se entiende, si no, bueno. Bueno, y la misma persona ha preguntado, en el caso de una fábrica de baterías que tiene un filtro de partículas para capturar el plomo en suspensión y volverlo nuevamente al proceso, el filtro emite aire limpio y luego lo reingresa a las instalaciones. ¿Aplica a este caso? No, porque en realidad ahí no está, por eso es ahí no estás hablando de gases de efecto invernadero, estás hablando de otros tipos de contaminantes de gas o de otros gases. Acá es transparente, que vos tengas o no tengas el filtro. Si hay que ver de vuelta, si eso te impacta en la calidad de combustión de algún dado proceso, capaz que sí tengas que ver que te influye. Pero si no, que los filtros de partículas, lo mismo, las emisiones de NOx, por ahí no están acá, no tiene impacto, porque no son gases de efecto invernadero. Claro, la idea es que se limite a los gases que se encuentren ahí, son los del Ujú. IPCC. Sí. Hay otra pregunta, Cristian Mancuso, que dejaste en el chat respecto al contacto, el de la coordinación, es coordinación de sostenibilidad @mendoza.gov.ar. De todas maneras, ese contacto está cargado también en la página web que mostramos al principio. Y respecto a la página, ahí nos dejaron que el botón hace rato salía con error.
y te mandaba a otro programa de la dirección. Esto ya lo arreglamos. Tiene que ver con la transición de la página que se hizo este fin de semana, ya quedó solucionada. Igual la idea es que todas las dudas que tengan traten de solucionarlas ahora, ya que tenemos al profesional Fernando que fue quien hizo el template. Listo. Bueno. Buenos días, una consulta. En caso de estaciones de servicio, las emisiones son de tipo fugitivas por venteo de almacenamiento de combustible en tanques subterráneos. No logro encontrar el factor de emisión. ¿Alguna sugerencia de dónde conseguirlo? Habría que ver específicamente dónde está porque acá llevamos algo más específico. Las fugitivas, cuando hablas de gas de efecto invernadero, esencialmente hablas de metano. Y el metano no lo tenés cuando tengas un producto destilado de hidrocarburos, sigamos así. Entonces, la evaporación de naftas son gases combustibles, son gases tóxicos, pero no son gases de efecto invernadero, porque si vos ya te vas más allá del metano, en el propano, el etano o esos tipos de gases, son gases pesados. Entonces, no flotan y al ser más pesados que el aire, están en superficie y no generan poder de calentamiento global. Por eso, seguramente no encontrás un coeficiente de emisión porque no impacta porque no hay metano en esa evaporación, son otros gases combustibles en general, por lo menos hasta lo que yo he estudiado. Bueno, no tenemos más preguntas. Si alguien quiere aprovechar para levantar la mano y sacarse alguna otra duda o alguna pregunta en el chat que no hayamos leído y quieran resolver. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, les recordamos que este video lo vamos a subir a la página de la coordinación. Bueno, donde ya está toda la información, la infografía, el manual, el template, una sección de preguntas frecuentes. Hay una última pregunta: ¿cómo es el caso de la compra de electricidad al distribuidor? El distribuidor, en general, tomás como si fuera Camesa con la intensidad promedio de todo el mercado eléctrico mayorista. Si vos fueras un gran usuario, vos tenés un acuerdo comercial con algún tipo de usina, con lo cual podrías usar el coeficiente específico de la tecnología de esa usina, porque Camesa lo publica el dato. Pero cuando compras al distribuidor, vos no tenés elección entre por participación de renovable y no renovable, y se usa el coeficiente completo el promedio que publica Camesa. No, lo más representativo que es. Ahí, respecto a la pregunta de Antonio Bariña, si la empresa es una MIPYME y no tiene el certificado para poder sumarlo a la declaración jurada, lo tiene que sacar de la página del Ministerio de la Nación. Ahí va a encontrar la Secretaría de MIPYMES y ahí lo va a poder obtener. De todas maneras, y también está bueno aclararlo esto, eso es en caso de que ustedes nos informen que no van a responder este template al no ser alcanzados por el decreto, por no ser una gran industria. Pero aquellas MIPYMES que están colaborando y que lo están teniendo, también lo vamos a recibir. Se está trabajando en un decreto para el próximo año en el que van a ser alcanzadas también las pequeñas y medianas empresas. Si hoy quieren tomar la acción de llenar el template e ir adquiriendo la práctica, para nosotros mucho mejor porque vamos a tener un dato más certero y
de parte de las empresas también para poder ir aprendiendo y conociendo la herramienta, así vamos todos en la misma dirección. Pero bueno, si quieren obtener el certificado lo pueden hacer directamente en la página de la Nación. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Fernando. La verdad es que creo que fuiste muy claro. Y nosotros como, bueno, provincia de Mendoza y Coordinación de Sostenibilidad estamos muy felices de que hayamos podido tener este encuentro. Y nada, esperemos que ustedes también y que les haya servido. Y bueno, ahí en el chat van a encontrar el mail de la coordinación, si no, bueno, ya saben cómo ingresar a la página donde tienen toda la información. Así que bueno, nada, muchas gracias. No sé si quieres decir algo, Fer. No, para mí nada más. Muchas gracias, espero que traté de ser lo más conciso posible en lo acotado del tiempo. Ya sé, lo más complicado es el inventario, no es la carga del formulario en sí. Por eso tratamos de poner un poco, pero como es algo específico de cada industria, de cada empresa, cada cosa, tratar de incluir todo tiene sus limitaciones y tiene sus problemas. Y tiene ahí sus focos grupos. Bueno, cualquier cosa, alguien me busca, están mis datos de contacto, ahí los quedé. Vamos a estar subiendo, además de la capacitación esta en video, también el PowerPoint que presentó Fernando, así que nada. Hay Una un última, documento que tiene escrito también lo mismo, como dije. Todo esto también lo transcribimos a un documento para que quede como constancia y uno no tenga que ver el documento. Y recuerden que está el manual tiene mucha información. No. ahí respecto a una última duda que apareció en el chat sobre la adquisición del SIU, que es el Certificado Internacional de Referencia a las Actividades Productivas. Si no lo tienen, lo pueden también obtener a través de la página de ARCA. Y si no, si debe existir algún problema, alguna empresa no lo puede obtener, pueden dejar directamente el CUI de la empresa y nosotros después lo cambiamos en el formulario. Eso es para las empresas que tienen actividades internacionales, también pensado en las grandes industrias. En el caso de que haya una MIPYME que no tiene el certificado, lo resolvemos, no hay ningún problema. Bueno, y en la prórroga de la resolución la vamos a estar comunicando por el medio de la página también, que es nuestro medio oficial. Así que bueno, estén atentos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós.